Hasta ahorita hemos visto lo que viene siendo la semiología cardiovascular en el aspecto de las principales causas de consulta por enfermedad cardiovascular para tratar de identificar los síntomas y signos principales. Hemos hecho mucho énfasis en cuál es el dato que debe hacer sospechar de primera instancia la falla del ventrículo izquierdo, cuál es el dato signológico que hace sospechar de primera instancia la falla ventricular derecha, y cuando ambos ventrículos fallan, que se convierte en una falla global, disnea más edema juntos. Después se ha visto lo relacionado con la exploración específica del aparato cardiovascular, muy enfocada al corazón. Y pues vamos a ver, ya por último, lo que viene siendo cardiopatías congénitas y los principales síndromes de afección cardiovascular. Trataremos algunos solamente, perdón. Lo que viene siendo hipertensión, que es una enfermedad muy común y es cardiovascular, cardíaca al final, vascular al inicio. La enfermedad isquémica del corazón, la insuficiencia cardíaca, pero hoy por separado vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Algo de esto se trata en la embriología cuando se ve el desarrollo del corazón entre las 8 y 12 semanas de gestación. Pero hoy vamos a ver lo que se ve ya en el niño cuando nace como datos principales de sospecha de una enfermedad grave de tipo cardiopatía congénita, o aquellas que son más compatibles con la vida y que dan signos y síntomas tardíos. Bueno, vamos a analizarlos en unas cuantas diapositivas y luego ya después, yo creo que ya en la semana entrante terminamos y luego habría que programar el último examen evaluativo de conocimientos adquiridos. Lamentablemente la falta de contacto personal con ustedes a veces no permite hacer una evaluación sumativa más que la de los exámenes, más no una evaluación evolutiva, que viene siendo pues, el saber qué tanto han cambiado en cuanto a su primer acercamiento con la clínica. Lamentablemente muy limitado por la práctica con simuladores y pues algunas cosillas que sí se hicieron como examen entre ustedes mismos con el oftalmoscopio y esas cosas, pero no es igual que el contacto con pacientes. Pero bueno, tratemos de suplir y encontrar lo favorable de lo que... Las cardiopatías congénitas vamos a definirlas, pero también vamos a clasificarlas y vamos a darles los tips de las principales manifestaciones clínicas, sintomáticas y signológicas que pueden advertirse en una persona que las padece. Empecemos por que por definición se define como una cardiopatía congénita a toda anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos como consecuencia de alteraciones que ocurren durante el desarrollo embrionario. Se marca el proceso de formación de las estructuras cardíaca y vascular entre la tercera y la 10ª semana de la gestación. Lógicamente que ese es un periodo muy importante en la evolución formativa de un producto, porque lo que ocurre en esa etapa puede dejar una huella para toda la vida, si es que la persona que la sufre subsiste, o bien puede cortar su vida en el primer año, cuando son anomalías estructurales incompatibles con la existencia. Los datos epidemiológicos, al menos calculados, del número de casos que ocurren de cardiopatías congénitas por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Es de 8 a 10. Entonces, pues es un porcentaje que aparentemente se ve bajo, pero que finalmente pues no es despreciable, ¿verdad? Estamos hablando en números cerrados de un 1%, ¿no? O un 1 por 1000.
Sí, 10 por mil, perdón, que es un 1%. Entonces, no es tan bajo el porcentaje por la repercusión en cuanto a las secuelas que esto puede tener. La mitad de las cardiopatías congénitas que ocurren, de acuerdo a su tipo de cardiopatía, presentarán síntomas en la etapa denominada neonatal. O sea, cuando todavía es un bebé que se amamanta y es un bebé que apenas está en las primeras semanas y el primer año de vida, ¿no? La evolución en los últimos 50 años ha cambiado el curso de esta enfermedad o de este grupo de enfermedades debido a que a veces el bebé todavía está en útero y se pueden diagnosticar cardiopatías congénitas en la etapa intrauterina e incluso corregir adentro del útero. Las técnicas para el diagnóstico son no invasivas, como el ecocardiograma y la variante de ecocardiografía con Doppler, que permite medir los flujos sanguíneos entre una cavidad y otra, o entre vasos, entre un vaso arterial con otro, etc. Entonces, la ecocardiografía con Doppler solamente sirve para efectos de diagnóstico, pero si se complementa con intervencionismo, pueden lograrse correcciones anatómicas, estructurales en un bebé, incluso antes de ser extraído hacia el mundo exterior y cuando esté en la etapa intrauterina. ¿Qué consideraciones son oportunas para que nosotros nos demos cuenta a tiempo y podamos intervenir en favor de quien sufre una cardiopatía de nacimiento? Las cardiopatías que se manifiestan en forma muy temprana, en los primeros días o semanas de vida, son por naturaleza cardiopatías graves. Las manifestaciones clínicas que padece el niño con una cardiopatía congénita están condicionadas por los cambios hemodinámicos que regularmente ocurren en los primeros días de vida. A ver, por ejemplo, el conducto arterioso permanece abierto hasta 3 días después de que el bebé sale del útero. Y ese es un cambio hemodinámico porque el bebé se está ajustando a una respiración propia. Ya no le llega la sangre oxigenada desde la madre, ahora la debe oxigenar él con el trabajo pulmonar, ¿sí? Y con el trabajo cardíaco. Entonces, hay una serie de cambios hemodinámicos que al principio pueden enmascarar la presencia de una cardiopatía congénita, de las que son compatibles con la persistencia en la vida o de las que se agravan y hacen que el bebé no rebase el primer año de existencia. En esta edad, en la edad infantil, la existencia de una patología extracardíaca puede ser el foco de alerta para pensar en una cardiopatía congénita. A ver, por ejemplo, si un niño no se va desarrollando normalmente y se queda pequeñito, a eso se le llama retraso del desarrollo inútero, cuando todavía no sale del vientre materno, o cuando se le da seguimiento al niño en algo que en las clínicas, tanto privadas como institucionales públicas, se denomina la vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño sano, así entre comillas. Ahí es donde se pueden dar cuenta que los percentiles de crecimiento que debe ir experimentando un niño, aún en las condiciones más extremas, de niños que incluso pueden ser desnutridos desde los primeros días de su vida, se van quedando rezagados y se van quedando atrás en cuanto a crecimiento y desarrollo. Además, cardiopatía puede hacer un fenómeno de congestión pulmonar crónica que favorece las infecciones respiratorias graves, repetitivas o recurrentes. Eso hace que se sospeche. Y algunos otros signos, como que el bebé, ¿por qué no come? ¿Por qué se agota cuando está comiendo? ¿Sí? Ese bebé que se agota cuando está comiendo y suda intensamente, pues puede ser porque tenga un cambio hemodinámico en el primero, segundo, tercer día de vida, pero si eso persiste por semanas o meses, debe hacernos sospechar que debe tener algún tipo de defecto en las estructuras del corazón o de los grandes vasos que está provocando una enfermedad de tipo congénito.
¿Cómo se manifiesta una cardiopatía congénita? Bueno, las formas más graves son las cardiopatías congénitas cianógenas, que permiten el intercambio de sangre que ya se oxigenó y que de alguna manera se regresa del ventrículo izquierdo al derecho, o bien la presencia de alteraciones estructurales que impiden que la sangre llegue al pulmón, como en la atresia tricuspidia o como en la estenosis pulmonar congénita, que no llega la sangre del lado derecho del corazón hacia los pulmones y por lo tanto pues la sangre sigue cargada de dióxido de carbono y con nula o pobre oxigenación. Entonces la cianosis, para que se manifieste, ya dijimos que debían ser más de 5 gramos de hemoglobina afectada por falta de oxigenación. Otro dato que debe hacer sospechar la presencia de una cardiopatía congénita es la taquipnea. Si un bebé se ve forzado a respirar más veces de las normales, es un dato que sabemos que los niños manejan parámetros diferentes al adulto en cuanto a la frecuencia respiratoria y cardíaca. Pero si el niño va creciendo y la frecuencia respiratoria no cambia, la frecuencia cardíaca tampoco, entonces ese niño está experimentando quizá un proceso de congestión pulmonar que se va a manifestar como taquipnea compensadora, porque el niño no te puede expresar la disnea y porque prácticamente el niño no hace más esfuerzo que al momento de la comida, cuando succiona. Entonces es diferente al adulto que ya se mueve. Otro dato importante es la presencia de soplos. Quizá, además de la cianosis, sería uno de los datos de alarma más importantes. Los soplos producidos por implantación baja tricuspidia, por atresia de alguna valva en las aorta o en la pulmonar, por persistencia del conducto arterioso, por coartación de la aorta, etcétera, pues son soplos que se vuelven característicos y por tanto nos deberán alertar a que existe una enfermedad de nacimiento que está afectando al aparato cardiovascular. Las alteraciones en la frecuencia cardíaca, que se queda permanentemente elevada, cuando normalmente un recién nacido tiene 160 a 170 latidos por minuto y conforme va creciendo los primeros meses se va reduciendo la frecuencia cardíaca, pero en aquellos en los que eso no ocurre, pues es un dato de sospecha de la aparición de una cardiopatía congénita. El rechazo al alimento. El bebé no nos va a hablar para decirnos que no está habilitado para comer, cuando depende totalmente de una alimentación al seno materno o una alimentación artificial a través de biberones. El reflejo de la succión es un reflejo prácticamente innato, todos lo tenemos al momento del nacimiento. Cuando el bebé sale del útero y le ponen el puño de su manita en los labios, de inmediato el bebé empieza a succionar. O sea, ahí ya empieza con un reflejo innato. Entonces, ¿por qué un niño que tiene todos los argumentos a favor para poder alimentarse cada que le ofrezcan comida, ya sea seno materno o biberón, no lo hace? Bueno, pues seguramente porque le genera fatiga y empieza a rechazar el alimento porque se cansa, suda, respira más intensamente y aparte se acelera la frecuencia cardíaca y eso hace que ese niño pues no gane peso y se quede bajito y se quede con retraso del crecimiento. Entonces, esos son datos de sospecha que a veces se dan desde las primeras semanas o a veces aproximadamente al año del nacimiento. Otro dato importante es si el bebé suda por esfuerzo mientras come. Muchos bebés sí lo hacen así. Si ustedes se acuerdan de hermanitos, o parecía que hasta paraban un ratito para agarrar aire y luego se sudaban, pues eso no es más que la manifestación del esfuerzo que están haciendo para succionar. Pero todos es normal que tengan cierto grado de esfuerzo. Pero ya cuando ese esfuerzo resulta excesivo es el equivalente a medir la incapacidad para sostener esfuerzos de un adulto en la clasificación de la disnea de la Asociación Neoyorquina del Corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los grados 1 a 4? Pues en un bebé no podemos preguntar nada de eso.
pero se acuerdan que si alguien se cansa con actividades tan elementales como comer o bañarse, pues ya está en una clase funcional 3. Y eso, pues lógicamente, habla de una patología grave que está limitando físicamente a quien la padece. Las infecciones respiratorias recurrentes debido a congestión vascular crónica del lecho vascular pulmonar hace que estos niños frecuentemente el motivo por el que son atendidos por los pediatras o médicos generales en ocasiones, pues sea por infecciones respiratorias repetitivas, pero no de nariz, de faringe, sino respiratorias bajas a nivel bronquial y pulmonar. Si nunca le ponen el estetoscopio en el pecho y solamente se limitan a escuchar o falta experiencia para identificar tempranamente soplos anómalos, pues lógicamente que ese bebé no va a ser diagnosticado en forma oportuna. Y por último, algo que hemos estado aquí explicando relacionado con el rechazo al alimento y con el esfuerzo al comer, que hace que el niño no coma y se alimente en forma normal y provoca retraso en el crecimiento y desarrollo. Son niños que a veces, aunque se detecten tempranamente las cardiopatías y se resuelvan por medios invasivos, no tienen recuperación del tiempo perdido por no haberse detectado a tiempo el defecto cardiovascular y que provocó en cierta forma afectación futura en las dimensiones de una persona en la edad adulta. Entonces se quedan como personas con talla muy bajita. No quiero decir con esto que personas de físico frágil y bajitas sean cardiópatas, pero sí pudieron en algunos casos tratarse de situaciones de ese tipo que no fueron descubiertas. ¿Qué es lo que puede causar una cardiopatía congénita? Pues existen análisis diferentes en distintas poblaciones. Se han sacado muchas conclusiones. En la gran mayoría no se sabe qué provocó una cardiopatía congénita en el bebé y por lo tanto a esas se les denomina idiopáticas. En otras resulta que desde muy pronto, en cuanto una mujer se sabe embarazada y se confirma, empieza el cuidado con un ginecobstetra que cuando ve algún tipo de normalidad la puede seguir atendiendo él o la deriva con un perinatólogo. Los perinatólogos tienen muchísima experiencia en la utilización del ultrasonido obstétrico para desarrollar la habilidad, pues tienen que especializarse y ellos pues pueden detectar, si están bien habilitados, una cardiopatía congénita dentro de las primeras semanas del nacimiento del niño. Entonces, de la gestación. Entonces, lógicamente que ahí es importantísimo saber si la mamá tuvo control prenatal y si el control prenatal fue por personal especializado y habilitado para detección temprana de problemas de desarrollo del bebé. Ahí se necesita pues generalmente un perinatólogo o a veces un cardiopediatra que con ultrasonido detecte a tiempo que el desarrollo del corazón entre la tercera y la 10ª semana de vida intrauterina no lleva el curso apropiado. El hecho de que la mamá sufra ciertas infecciones durante el primer trimestre se ve más asociado con el desarrollo de cardiopatías congénitas. Por ejemplo, la rubiola, toxoplasmosis o VIH, acordando que el toxoplasma pues, es un parásito que se encuentra en las heces de una especie que se ha domesticado. ¿Se acuerdan quién? Son los que más tienen toxoplasma. El gato. El gato. Los gatos, las heces de los gatos. Entonces, si una mujer se ve expuesta a toxoplasmosis en el primer trimestre de la gestación, pues es más probable que pueda tener problemas de un bebé con cardiopatía congénita. Lo mismo pasa con el VIH. Este VIH que los puse en el extremo o la rubiola, uno pues es difícil que pase desapercibido el VIH. Y la rubiola, pues a las jóvenes como ustedes o las que son más o menos de su edad y ya tienen bebés y eso pues
lógicamente que ya la rubiola no ha sido un problema prioritario porque dentro de los esquemas de vacunación en los que ustedes han sido expuestos, pues ya viene la vacuna contra rubiola y ya esta no ocurre como antes que pasaba frecuentemente en la etapa escolar de la primaria o en las mujeres en edad gestante que se contagiaban con rubiola, el sarampión alemán, así dicho, y que problemas de solera, problemas de, también de afectación cardiovascular en el bebé. Se ha estudiado el efecto teratogénico a distintos niveles, pero que específicamente algunos medicamentos tengan efecto en el deseo del corazón, los que más se sabe que lo pueden hacer son los convulsivantes. Entonces, imaginen ustedes un tratamiento con anticonvulsivantes por epilepsia, pues el uso de los mismos como el valproato o el fenobarbital pueden provocar cardiopatías. Al hablar de teratogenicidad, no estamos hablando solamente de enfermedades congénitas del corazón o los grandes vasos. Hay que recordar que hay efectos teratogénicos en distintos órganos, pero lo que nos importan ahorita, que estamos hablando de semiología cardiovascular y de cardiopatías congénitas, los que más se ha demostrado que tienen relación con ellas son el ácido valproico o valproato de magnesio, cualquiera de sus presentaciones, o el fenobarbital. Hay coexistencia de cardiopatías congénitas relacionadas con ciertas enfermedades genéticas. Por ejemplo, quien tiene problemas cromosómicos que le van a provocar una serie de fallas de desarrollo en el rostro, en la implantación de los pabellones auriculares, en la posición del pulgar, en los pliegues de la mano, en el desarrollo de la talla física, etcétera. Pues bueno, puede haber factores exclusivamente genéticos como familiares de primer orden que han sufrido cardiopatías congénitas. Se ha visto una relación estrecha de que quien nació con una cardiopatía congénita es más probable que un hermanito o un hijo pues vaya a tener también un problema de esa clase. Y en cuanto a alteraciones cromosómicas, pues hay muchos ejemplos. Yo les puse aquí los principales. La trisomía 21, que es el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía 13 o el síndrome de Turner. Son los que más se pueden ver relacionados con defectos de la formación del corazón y grandes vasos. Hay también síndromes no cromosómicos que tienen afectación físico-corporal, como el síndrome de DiGeorge o el de Noonan. Hay muchos más, estos los genetistas son los buenos para identificarlos, que se pueden relacionar con enfermedades congénitas del corazón y grandes vasos. Eso se consideran causas no cromosómicas. La presencia de diabetes mellitus en la mamá, aparte de que puede producir productos de los extremos, de bajo peso o de sobrepeso, macrosómicos, también puede verse en ellos presencia de alteraciones estructurales de formación de corazón y grandes vasos. Algo no bien demostrado, pero que obviamente se les debe prohibir a las mujeres que se embarazan, es el contacto con alcohol y drogas. No sabemos qué tanto influyen estas dos sustancias. Al hablar de drogas estamos hablando de varias, ¿no? De cocaína, crack, fenilefrina, etcétera, derivados de ellas, que pueden generar problemas de desarrollo en el producto cuando las madres se exponen a este tipo de productos anómalos. Y bueno, es propio pensar que aparte de, como señalé, los efectos llamados teratogénicos, sí, que también quien tenga algún tipo de cardiopatía congénita por acción teratogénica de fármacos o por factores cromosómicos o por cualquier otra causa de las descritas, no tenga solamente problemas en el corazón, sino otros defectos congénitos. Entonces, cuando logramos ver otro tipo de alteración física estructural en el organismo de un bebé,
pues busquemos intencionadamente la presencia de soplos o el antecedente de bajo crecimiento o de infecciones respiratorias recurrentes o la presencia de cianosis, etcétera, que nos deberán hacer pensar que coexisten otras cardiopatías con otras anomalías congénitas con cardiopatías congénitas. ¿Hasta aquí todo va comprendido? Sí, doctor. Sí. Bueno. ¿Cuáles se consideran las principales cardiopatías congénitas? Aquí les pongo toda una lista de las potenciales cardiopatías que pueden ocurrir. Y lógicamente que estas son enfermedades que su frecuencia no se estima al 100%, porque pues, algunos mueren in útero, otros mueren en los primeros días de vida, etc. Y en definitiva, pues no podemos tener una impresión real de la frecuencia de algunas de estas enfermedades, pues porque no se practica la necropsia o no se hizo un diagnóstico correcto a muerte in útero o la muerte en los primeros días de vida. Las primeras cardiopatías que se describen son el agujero oval persistente, que sabemos que es una comunicación anómala entre aurículas, la anomalía de Epstein, que es una implantación baja de la válvula tricúspide, que hace que el ventrículo sea un ventrículo pequeñito, la fascia tricuspidia. Ahí, pues, el nombre dice que no se desarrollaron al auricular. La comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el ductus o conducto arterioso persistente, la estenosis valvular aórtica, que puede ser una estenosis congénita o una variante denominada aorta bivalva, la estenosis valvular pulmonar, el síndrome de Brugada, el corazón izquierdo hipoplásico, la tetralogía de Fallot y la transposición de los grandes vasos. Y por último, pues el tronco arterial, en el que de un mismo tronco nacen y se comparten la pulmonar y la aorta, no llegaron a escindirse en la etapa fetal y a separarse anatómicamente. Acuérdense que desde el punto de vista anatómico, a nivel de la base de los ventrículos, tomando el ventrículo como una pirámide, están muy pegaditas la aorta y la pulmonar. Lo que los divide es pues, el tabique interventricular. Entonces, a veces no se hace esa separación anatómica y quedamos con una sola arteria, que es a la vez pulmonar y nacimiento de la aorta, y pues, lógicamente que eso promueve mezcla de sangres y defectos congénitos cianógenos. Entonces, si se fijan, las variedades principales aquí están expuestas. No son las únicas, pero sí podríamos decir que son las más características o más comunes. A grandes rasgos, la clasificación de las cardiopatías congénitas tendrá mucho que ver en su evolución, en el tiempo de sobrevida y lógicamente en la necesidad de atención oportuna. La clasificación a grandes rasgos puede ser acianógenas o cianógenas. Las cardiopatías congénitas que no se caracterizan por cianosis son, por ejemplo, las que cursan con un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la sangre que de alguna manera de un sitio de máxima presión, como el ventrículo izquierdo, a uno de mínima presión, como es el ventrículo derecho, y favorece una mezcla de sangres de aquí hacia acá. Pues la sangre que se regrese hacia el lado derecho es una sangre que de alguna manera sí se oxigenó. Y la sangre que se bombee desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica vía aorta, pues va oxigenada. Por lo tanto, estas no tienen cianosis. Hay cardiopatías en las que existe una obstrucción al flujo de la sangre, como la estenosis pulmonar o aórtica,
la coartación de la aorta, que es, ¿alguien sabe en qué consiste? Es un estrechamiento demasiado de la aorta, ¿no? Sí, pero puede ocurrir a diferentes niveles, ¿verdad? Sí. Entonces, eso hace que la aorta, después de su formación de callado, pueda ser aparentemente normal hasta aquí, pero luego que en este sitio más dorsal bien, pero cuando llega a la aorta abdominal puede ser estrecha. Y entonces aquí puede haber un flujo grande de sangre, pero aquí el flujo se ve reducido. Y entonces ese flujo reducido puede provocar disfunción renal, disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipoperfusión de las extremidades inferiores y bajo desarrollo, de manera que son personas que, así como los monos de caricatura que les voy a poner por ahí en una diapositiva final, un Johnny, no me acuerdo cómo se llamaba ese, de una serie de caricaturas norteamericanas, tiene de la cintura hacia arriba un gran desarrollo y de la cintura hacia abajo un pobre desarrollo. Eso pasa en la coartación de la aorta, que muchas veces es una causa vascular grave de hipertensión por el problema de perfusión renal disminuida. Entonces, fíjense, en estas la gran noticia es que no son cianógenas, o son acianógenas, entendiendo la A como privativa, o de alguna manera eso explica el por qué no, pues no se produce cianosis, ya se los expliqué así ahorita en forma general. Cortos circuitos de izquierda a derecha, en los que la sangre que luego llegue a la circulación sistémica sí va oxigenada, o problemas de obstrucción al flujo sanguíneo a distintos niveles, ya sea a nivel del nacimiento de la aorta o a nivel del nacimiento de la pulmonar, antes de que se vuelva, ¿sí? Ahí en cualquiera de estos dos casos, pues estamos hablando de que puede existir una cardiopatía congénita de tipo A, cianógeno. En cambio, una cianógena, pues son generalmente más graves debido a que producen problemas de mezcla de la sangre, eh, predominando la sangre que pasa hacia la circulación sistémica, la sangre con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Está la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, que la aorta nace del lado derecho y la pulmonar del izquierdo, la atresia tricuspidia, etc. Entonces, luego les vamos a hacer una descripción de algunos de estos ejemplos de cardiopatías. Les expliqué. La sangre oxigenada sufre un cortocircuito desde las cavidades izquierdas, que son de alta presión, hacia las cavidades derechas, que en general son de baja presión, pero sin que se mezcle la sangre no oxigenada a nivel del sistema, ¿sí? Entonces, eso va a evitar que haya cianosis. Y los ejemplos, pues ya se los puse antes en la diapositiva. Persistencia de conducto arterioso, la sangre no oxigenada pasa desde las cavidades, pero con baja oxigenación. Eso es lo que va a hacer que aparezca como dato principal y muy clave en el diagnóstico, la cianosis. Recuerden que había dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. Y en el rostro, en cambio la periférica es la que se presenta como acrocianosis a nivel de manos y pies. Reversible. Parece que hay una falla ahí de enlace. ¿Me escuchan?
Sí, doctor, pero se traba un poquito. Bueno. Ejemplos de cardiopatías congénitas y enógenas, ya lo había puesto en la diapositiva. Y la tetralogía de Fallot está muy grave. Niños, porque lógicamente sal, porque la frecuencia